Pagué el viaje de egresados de mi sobrino para apoyarlo, y al volver, presumió que él solo se lo costeó. Hasta que hallé sus fotos del pago. Durante muchos años, cargué sobre mis hombros una culpa que no era mía, una especie de mandato tácito de la familia que me encadenaba a cumplir el papel de la que resuelve, la que da la mano, la que está para todos. No fui madre, no porque no pudiera, sino porque la vida me llevó por otros caminos. Terminé una carrera que me costó sudor y noches sin dormir, trabajé desde joven y, con el tiempo, logré cierta estabilidad que, para los estándares de mi familia, me convertía automáticamente en una especie de salvavidas económico al que se podía recurrir con total naturalidad. No importaban mis esfuerzos, mis sacrificios o las veces que me vi al borde del colapso emocional por intentar mantenerme a flote mientras ayudaba a otros. A ojos de todos, yo podía. Ese era el resumen que solían decir cuando necesitaban algo, es que tú sí puedes. Y así, sin mayor reflexión, descargaban sobre mí sus crisis. Mi hermana menor, Elena, siempre fue lo opuesto a mí. Mientras yo trataba de mantenerme firme, estudiar, trabajar y no depender de nadie, ella parecía disfrutar del caos. Tuvo a su hijo, Julián, a los 17 años, con un muchacho que desapareció tan pronto como supo del embarazo. Desde entonces, la dinámica fue la misma. Mis padres intentaban ayudarla mientras yo era la que realmente asumía los costos que ellos ya no podían cubrir. A lo largo de los años, fui quien compró libros escolares, uniformes, pagó clases extracurriculars. Incluso le compré su primera bicicleta y más de una vez cancelé las deudas de servicios cuando Elena prefería gastar el dinero en darse un gusto porque, según ella, también tenía derecho a vivir. La justificación de siempre era que era una madre soltera y que eso ya era bastante carga como para, además, tener que ser estricta con sus finanzas. A pesar de mis reservas, me encariñé con Julián. No porque su madre me lo impusiera, sino porque lo vi crecer entre mis manos. En muchos momentos, fui más madre que tía. Fui yo quien lo cuidó cuando estaba enfermo y su madre no podía ausentarse del trabajo. Fui yo quien asistió a sus actos escolares cuando no había nadie más que pudiera ir. Fui yo quien le enseñó a escribir su primer ensayo para literatura. Siempre me dijo que me admiraba, que algún día quería ser como yo, que iba a tener éxito y que cuando pudiera, me devolvería todo lo que había hecho por él. Me tragaba esas palabras como una idiota, sin sospechar que, con el tiempo, serían solo palabras vacías, adornadas con la falsa dulzura de quien sabe mentir con una sonrisa. Cuando estaba por terminar el último año de colegio, Julián me pidió hablar en privado. Fue una tarde de octubre, y recuerdo que me sorprendió su tono serio, casi ceremonioso. Me explicó que la escuela estaba organizando un viaje de egresados de una semana a una zona turística muy costosa, una especie de celebración de despedida para los estudiantes que culminaban el bachillerato. Me contó que muchos ya habían pagado, que algunos padres lo habían financiado por completo, y que él no quería quedarse por fuera. Luego bajó la mirada y añadió que su mamá no podía costearlo, que apenas llegaban a fin de mes y que él había tratado de ahorrar algo vendiendo golosinas y ayudando a un vecino con un taller mecánico, pero que no le alcanzaba ni para el anticipo. Lo escuché en silencio mientras él me hablaba con voz quebrada, y entonces, mirándome como si supiera cómo manipularme, me dijo que jamás olvidaría si yo lo ayudaba con eso. Que era el único recuerdo de su juventud que tendría antes de volverse adulto, y que le dolía quedarse fuera solo por falta de dinero. Acepté sin dudar, no porque él me lo pidiera con esa mezcla de lástima y ternura, sino porque realmente quería darle algo que, para mí, no parecía imposible. No suelo darme lujos, no me compro ropa de marca ni viajo en vacaciones, así que gastar una suma considerable en él me parecía una forma válida de invertir mi dinero. Le dije que lo haría con una sola condición, que no se lo restregara a nadie, que no hiciera alarde, ni para bien ni para mal, y que si alguien preguntaba, dijera que fue un regalo de familia. No buscaba que me aplaudieran por haberlo hecho, pero tampoco quería verme envuelta en esa dinámica en la que los demás miembros de la familia comenzaban a pedirme cosas solo porque sabían que yo tenía cómo. Él me prometió que lo haría, que sería discreto, que no me iba a exponer, y con esa promesa, procedí a pagar no solo el viaje completo, sino también gastos adicionales, ropa nueva, zapatos, una mochila deportiva, productos de aseo y hasta algo de efectivo para que llevara durante la excursión. Le hice 3 transferencias,
todas con el concepto viaje escolar para que no quedara duda del destino del dinero. Se fue sonriente, lleno de energía, con su grupo de amigos. Durante la semana, recibí una que otra foto que él mismo me mandaba por mensaje privado, agradecido, feliz. Eso me bastó. Pensé que tal vez sí estaba haciendo algo bueno, que quizás, por una vez, alguien iba a valorar sinceramente lo que hacía sin ponerle condiciones ni torcer la historia. Pero no me imaginaba lo equivocada que estaba. Apenas regresó del viaje, comenzó a cambiar. No de forma violenta ni agresiva, sino con pequeños gestos cargados de arrogancia. Subía fotos del viaje con descripciones como con el sudor de mi frente todo se puede, o cuando uno se esfuerza, el universo premia. Yo no dije nada al principio. Pensé que era parte del entusiasmo de volver, que quizás estaba emocionado y no se daba cuenta del mensaje que estaba proyectando. Pero con el pasar de los días, la cosa escaló. En una reunión familiar, una tía le preguntó cómo había hecho para ir a un lugar tan caro, y él, riéndose con los demás primos, dijo que había trabajado como loco durante todo el año para pagárselo él solo. Que no era como otros que necesitaban que les regalaran las cosas. No supe cómo reaccionar. Me limité a observar, en silencio, mientras mi hermana sonreía orgullosa, como si le hubieran hecho un cumplido directo a ella. Nadie me miró. Nadie se dio cuenta de que esas palabras estaban dirigidas, con una puntería cruel, hacia mí. A partir de ese momento, algo se rompió en mi interior. No tanto por el dinero, que ya daba por perdido, sino por la forma descarada en la que me borraron de la historia, en la que se apropiaron de mi esfuerzo, lo usaron para construir una imagen falsa, y encima. Se burlaron de la ayuda que ofrecí de buena fe. Pero no dije nada. Aún no. Porque el silencio, cuando se cultiva con la rabia adecuada, puede ser la antesala perfecta para la venganza más precisa. Y la mía apenas empezaba a tomar forma. Actualización 1. 3 semanas después del regreso de Julián, mi rabia no había disminuido ni 1 milímetro. Al contrario, había empezado a tomar una forma más concreta, más densa, más estructurada. Ya no se trataba de una simple indignación pasajera, de esas que uno se sacude con un poco de tiempo o distancia emocional. No. Esta vez era diferente. Lo que sentía no era una punzada superficial sino una herida profunda, larvada, cuya infección se alimentaba de cada nuevo gesto de arrogancia de su parte. De cada palabra que repetía ante la familia con ese tono de falsa modestia que apenas disfrazaba su creciente ego. Porque Julián no solo había mentido, no solo se había apropiado de un esfuerzo ajeno y lo había vendido como una hazaña propia, lo había hecho sabiendo perfectamente lo que costaba, no solo en términos económicos, sino en dignidad, en confianza, en afecto. Había mentido sin necesidad, y eso era lo más venenoso de todo. Durante esas 3 semanas, me convertí en una espectadora estratégica. Callé. Observé. Registré cada palabra, cada gesto, cada publicación que él hacía en redes, cada reacción de su madre y de otros familiares. En lugar de reaccionar impulsivamente, como me exigía cada fibra de mi cuerpo, decidí transformarme en alguien que sabía esperar. Porque comprendí, como nunca antes, que la venganza verdaderamente devastadora no nace del arrebato, sino de la paciencia. Y mientras más largo fuera el silencio, más preciso sería el golpe. En uno de esos domingos familiares, donde nos reuníamos a compartir almuerzo y chismes, Julián se sentó en el centro del salón como si fuera el protagonista de una película que todos estaban obligados a mirar. Relataba con entusiasmo escenas del viaje, como había convencido a unos vendedores de bajarle el precio a unos souvenirs, como había aprendido a sobrevivir entre adultos sin ayuda de nadie, como incluso había asesorado a otros compañeros sobre cómo manejar su dinero. Mientras hablaba, los demás lo aplaudían, lo miraban con orgullo, lo trataban como a un joven maduro, centrado, admirable. Y yo, sentada en la otra punta del salón, escuchaba cada palabra como si fueran gotas de ácido cayendo sobre la misma herida que no terminaba de cerrar. Mi hermana, para colmo, añadía entre risas que su hijo había demostrado ser independiente, un verdadero adulto hecho y derecho. En un momento específico, una tía comentó con sorna que ya no se ven chicos así, la mayoría espera que todos se lo den. Yo fingí sonreír. Ni una palabra salió de mi boca. Aquel día, mientras lavaba los platos en la cocina, porque claro,
Aún en medio de todo, era yo quien terminaba encargándose de los oficios que nadie quería hacer. Lo escuché por casualidad hablando con sus primos en la sala contigua. No sabía que yo estaba cerca. Con tono burlón, comentó que había convencido a su tía sentimental de que le pagara todo, pero que nunca iba a admitirlo frente a los demás porque nadie respeta al que recibe limosna. Dijo que lo importante era la imagen, que lo que uno muestra es lo que los demás creen, y que él no iba a dejar que lo vieran como el niño que necesitó ayuda de la tía solterona. La carcajada que siguió fue como una detonación sorda que me hizo apretar con fuerza el vaso que tenía en las manos hasta que crujió. Esa fue la noche en que tomé la decisión final. Ya no era un asunto emocional, era una operación que debía ejecutarse con la precisión de una cirugía. Ya no podía simplemente enojarme, ya no era suficiente sentirme decepcionada. Era momento de planear. Esa clase de mentira no podía quedar impune. No mientras yo tuviera pruebas, memoria y acceso a los medios adecuados para desenmascararlo sin mancharme las manos directamente. Lo primero que hice fue volver a los registros. Revisé mi cuenta bancaria y extraje todas las transferencias hechas a Julián con las fechas exactas. Luego, desempolvé la conversación de WhatsApp donde él mismo me explicaba con lujo de detalles los costos, el itinerario, lo agradecido que estaba. Capturé cada mensaje, cada palabra escrita por él. Para mi sorpresa, incluso encontré un audio donde me decía que ojalá un día pudiera devolvérmelo, que me lo merecía todo por ser la tía que nunca le falló. ¡Qué irónico! ¡Qué poéticamente hipócrita! Guardé todo eso en una carpeta digital, con copias de seguridad en una nube, un disco externo y un USB que escondí en una caja de maquillaje vieja que nadie revisa jamás. Luego, una mañana mientras él visitaba a su madre y dejaba su teléfono sobre la mesa del comedor, sin bloqueo, porque creía que nadie se atrevería a curiosear, aproveché una excusa cualquiera para quedarme a solas. Entré a su galería de fotos y encontré lo que terminaría de cimentar mi estrategia. Julián, como buen ególatra, había fotografiado absolutamente todo. No solo los paisajes del viaje o las fotos grupales con sus amigos, también tenía capturas de pantalla de mis transferencias. Imágenes de la cuenta bancaria donde se reflejaba mi nombre y comentarios en chats con sus amigos en los que se reía de haber embaucado a su tía. Un mensaje, en particular, me hizo apretar los dientes, le vendí el cuento completo y picó. Me depositó todo, con eso cubrí el viaje, la ropa y hasta me sobró para salir después. Dios bendiga a las tías sin hijos, son las más fáciles de manipular. Tuve que contener la respiración para no quebrarme en ese instante. Sin embargo, no me llevé nada. No modifiqué ni una coma. Solo memoricé el nombre de la carpeta, viaje-egresados y me aseguré de que su contenido seguía ahí. Más adelante sabría cómo recuperarla sin que él lo notara. Esa carpeta era una bomba de tiempo, y yo estaba decidida a detonar cada uno de sus archivos en el momento exacto, frente al público que él más ansiaba impresionar. Pero aún no era la hora. Necesitaba que subiera más alto, que ganara más aplausos, que se sintiera más invencible. Solo así, cuando todo se derrumbara, el impacto sería devastador. Porque no hay caída más dolorosa que la de quien se creyó intocable. Y yo ya tenía todos los planos del derrumbe. Actualización 2. Habían transcurrido ya 2 meses desde que Julián volvió de su tan celebrado viaje de egresados y, lejos de atenuarse, su necesidad de reconocimiento y admiración se había intensificado con una ferocidad casi ridícula. Era como si ese episodio hubiese marcado un antes y un después en su autoestima. Ahora no solo se creía autosuficiente, sino que había convertido su supuesta independencia en una especie de discurso motivacional que repetía con una convicción tan pulida que por momentos uno podía llegar a creerle, si no supiera lo que había detrás. La familia, especialmente aquellos que solían criticar su falta de disciplina o su pereza en la escuela, comenzaron a cambiar el tono con el que se dirigían a él. Lo escuchaban con atención, le pedían consejos, incluso lo ponían como ejemplo ante los primos más pequeños. Elena, su madre, hablaba de él como si hubiera criado a un genio autodidacta que se había abierto paso en el mundo con el sudor de su frente. Yo observaba todo desde el margen, como una figura casi invisible, pero siempre atenta, registrando cada movimiento, cada palabra, cada publicación cuidadosamente editada para alimentar su falsa narrativa. En las redes sociales,
Julián comenzó a construir su personaje con aún más intensidad. Abría hilos en Twitter donde hablaba de cómo había aprendido desde joven a no depender de nadie, y posteaba en Instagram frases como los sueños no se piden. Se trabajan sobre fotos cuidadosamente seleccionadas de aquel viaje que yo le había financiado por completo. Incluso llegó a grabar un pequeño video tipo blog, editado con música inspiradora de fondo, en el que mostraba imágenes del destino turístico y explicaba cómo, trabajando con esfuerzo durante meses, había podido regalarse esa experiencia. No mencionó a nadie más. Ni una sola palabra sobre ayuda, apoyo, afecto familiar. El video tuvo varios comentarios elogiando su determinación, y eso pareció envalentonarlo aún más. Pero lo que realmente encendió la chispa definitiva de mi venganza fue algo que sucedió durante una conversación entre él y mi madre, una tarde que pasamos en su casa. Ella le preguntó si ya había pensado en qué universidad iba a aplicar, y él, con su tono de seguridad ensayada, le explicó que estaba aplicando a una beca completa para un programa internacional de liderazgo juvenil. Uno de esos que mezclan estudios con voluntariado y que prometen abrir puertas en universidades de prestigio. Dijo que había enviado un ensayo contando su experiencia personal, en particular el episodio del viaje, que había sido fruto de su trabajo y su convicción. Agregó que esa experiencia le había enseñado a confiar en sí mismo y a superar obstáculos sin depender de nadie. Mi madre, emocionada, le dijo que esas historias eran las que valían la pena, que por fin alguien en la familia daba un ejemplo real de esfuerzo. Y él, sin el menor titubeo, contestó que no creía en las ayudas externas, que lo que se logra con esfuerzo propio se disfruta mejor. Escuchar eso me dejó una sensación indescriptible. No solo porque volvía a repetir la mentira con total descaro, sino porque ahora la estaba utilizando como plataforma para acceder a nuevas oportunidades, mintiéndole no solo a la familia, sino también a instituciones, a comités académicos, a personas que confiaban en la veracidad de su historia para decidir si merecía o no una beca que bien podría haber sido para alguien con verdadera necesidad y honestidad. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no se trataba solo de una traición personal. Era un fraude con consecuencias reales, y si él no iba a frenarse, entonces yo me encargaría de hacerlo. Y lo haría de forma tal que nunca pudiera reconstruir la imagen que estaba fabricando con tanto empeño. Esa misma noche, mientras fingía revisar unas facturas familiares en la computadora de la sala, aproveché para ingresar con sigilo a la laptop de Julián, que él había dejado abierta sin imaginar que alguien pudiera interesarse en sus cosas. Encontré una carpeta con documentos titulada Aplicaciones 2025, y dentro, varios PDFs con cartas de motivación, formularios de inscripción y copias escaneadas de sus documentos personales. Abrí el ensayo principal que había enviado a la beca internacional, y allí estaba, todo un relato detallado sobre cómo, durante un año entero, había trabajado en oficios menores, ahorrado cada centavo y superado críticas para finalmente lograr pagarse el viaje por sí mismo. Describía con detalle los sacrificios que había hecho, las horas que pasó limpiando autos, repartiendo volantes, incluso afirmaba que algunos días no comía en la escuela para ahorrar más rápido. Al final del ensayo, aseguraba que su historia era la prueba viviente de que un joven latinoamericano con recursos limitados podía cambiar su vida con esfuerzo puro. Cerré el documento y me quedé un largo rato observando el reflejo de mi rostro en la pantalla negra. Ya no tenía dudas. Julián no solo había borrado mi existencia de su historia, sino que la había reemplazado con una versión retorcida que lo convertía en mártir y héroe de su propio cuento. Y lo más asqueroso era que esa mentira le estaba funcionando. Había pasado la primera fase del proceso y, según un correo que encontré en su bandeja de entrada, había sido preseleccionado para una entrevista final. El comité había quedado profundamente conmovido por su historia, y le pedían asistir a una reunión virtual para validar ciertos datos y conocerlo mejor. Yo no sentí culpa, ni miedo, ni nervios. Sentí claridad. Una claridad gélida, perfecta, de esas que llegan cuando uno se libera del deber de perdonar. Lo que haría a continuación no era venganza en el sentido impulsivo del término. Era justicia. Yo tenía en mis manos las pruebas de su mentira, los documentos financieros, las conversaciones privadas, las fotografías, los pantallazos de sus burlas. Incluso los mensajes que intercambió con sus amigos jactándose de cómo había engañado a su tía tonta. Solo me faltaba un detalle, el momento oportuno.
así que me limité a esperar. Sabía que después de esa entrevista vendría la notificación de aceptación o rechazo. Y si resultaba elegido, como era probable, entonces tendría la atención, la exposición, los ojos sobre él. Y solo entonces, cuando estuviera en la cúspide de su autoimagen pública, yo tiraría del hilo. Porque un castillo de cartas no se derrumba desde abajo, se derrumba desde el orgullo. Y el suyo, inflado de mentiras, ya estaba demasiado alto para sobrevivir a una sola verdad bien lanzada. Actualización 3. La tarde en que Julián recibió el correo de aceptación al programa internacional, la casa de Elena se convirtió en una pequeña fiesta improvisada. Aunque no era una celebración formal, el ambiente estaba cargado de euforia contenida, como si todos supieran que estaban presenciando el inicio de algo grande. Elena, por supuesto, no tardó en difundir la noticia entre familiares, vecinos, conocidos e incluso en los grupos de WhatsApp que tenía con madres de otras escuelas. Su mensaje era claro, reiterativo y, como no, exagerado. Su hijo había sido seleccionado entre cientos de candidatos para un programa exclusivo, gracias a su historia de esfuerzo, superación y valores. Incluso se permitió agregar que la beca cubría todo y que por fin alguien en la familia había salido adelante sin depender de nadie. No faltó quien respondiera con aplausos digitales, emoticones de orgullo, mensajes celebrando la educación que Elena le dio y alguna frase más sobre cómo la nueva generación estaba haciendo las cosas mejor que la anterior. No lo dijeron directamente, pero las comparaciones estaban implícitas. Y por supuesto, yo era la generación anterior. Julián no dejó pasar la oportunidad para elevar su teatro. Compartió una publicación en sus redes en la que agradecía al comité por valorar una historia de lucha silenciosa, y escribió que esta beca era para todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes. Pero lo intentaron igual. El texto era casi una oda a la mentira, un manifiesto cuidadosamente estructurado para conmover y ganarse la admiración de quienes desconocían la verdadera historia. Lo observé con detenimiento, repasando cada palabra, cada frase diseñada para tocar las fibras emocionales del lector. Era brillante, en cierto modo, pero también repugnante. Un monumento al ego cimentado sobre mi generosidad, sobre mi confianza y sobre mi silencio. Hasta ahora. Esperé con calma. Me aseguré de que pasaran al menos 3 días desde la publicación, tiempo suficiente para que obtuviera sus reacciones, sus halagos y, lo más importante, sus nuevas conexiones. Sabía que había comenzado a escribirle a algunos antiguos profesores, buscando cartas de recomendación para otros procesos. También supe que uno de los patrocinadores del programa estaba valorando su historia como caso de inspiración para una nota institucional en su boletín mensual. Ya no era solo una beca. Era una narrativa que comenzaba a reproducirse como modelo. Y allí, justo en ese punto, decidí intervenir. Desde una cuenta de correo electrónico anónima, que había creado semanas antes con un nombre ficticio y una historia de respaldo lo suficientemente verosímil como para no levantar sospechas. Redacté un mensaje dirigido al comité académico del programa, incluyendo en copia a la Dirección de Comunicaciones y a la Unidad de Verificación de Postulaciones. El tono fue formal, respetuoso y extremadamente meticuloso. No era una denuncia airada, sino una exposición razonada de hechos. Expliqué que, en calidad de persona cercana al postulante, me sentía en la obligación moral de poner en conocimiento ciertas incongruencias en la historia presentada por el joven Julián M. para su postulación. Añadí que entendía que el programa valoraba profundamente la integridad de los testimonios como parte fundamental del proceso, y que por eso consideraba necesario compartir documentos que contradecían aspectos centrales del relato que él había entregado como suyo. Adjunté capturas de las transferencias bancarias con fechas exactas, indicando el motivo específico del pago relacionado con el viaje que él afirmaba haber costeado. Incluí capturas de las conversaciones de WhatsApp donde me pedía ayuda, con un lenguaje claro, suplicante y agradecido. También agregué un PDF con pantallazos de sus publicaciones privadas y conversaciones con amigos donde se jactaba de haber recibido el dinero sin intención alguna de reconocerlo públicamente. Cuidé cada palabra. No hubo amenazas, ni juicios personales, ni ataques directos. Solo exposición meticulosa, casi quirúrgica, de la diferencia entre lo que él había dicho y lo que realmente había ocurrido. Finalicé el correo indicando que quedaba a entera disposición para corroborar cualquier información adicional, aunque,
por razones personales, prefería mantener el anonimato. Cerré con una frase deliberadamente ambigua: a veces, las historias de superación más poderosas son las que no necesitan encubrir la verdad. Envié el correo un lunes a primera hora, sabiendo que era el momento de mayor atención institucional. Luego cerré la cuenta anónima y destruí toda evidencia directa que pudiera vincularme con el mensaje. No porque temiera una represalia, sabía que nadie en su sano juicio podría reprochar una denuncia basada en hechos, sino porque prefería que el golpe no tuviera rostro. Quería que Julián experimentara la desorientación de no saber por dónde había llegado el golpe. Que empezara a dudar de cada persona a su alrededor, que revisara una y otra vez sus conversaciones, que desconfiara incluso de sus amigos más cercanos. Que sintiera la persecución silenciosa que llega cuando uno se sabe descubierto, pero no sabe por quién ni cómo. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Asistí a una cena familiar donde Julián apareció vestido con una camisa nueva y una actitud más ensimismada de lo habitual. Me saludó con un abrazo superficial, como si ya no necesitara halagarme. Se sentó con sus primos, pero no contaba anécdotas con la misma soltura. Cuando alguien le preguntó por el viaje del programa, respondió con un escueto: todo en proceso, estamos esperando el papeleo. Elena, notoriamente más emocionada que él, se encargó de inflar los detalles, asegurando que ya estaban viendo maletas y que hasta habían considerado contratar a alguien para ayudarle con el inglés técnico. Yo comí en silencio, con una serenidad tan perfecta que nadie habría podido imaginar lo que ya había comenzado a ocurrir tras bambalinas. El jueves de esa misma semana, Julián dejó de publicar en redes. No eliminó sus cuentas, pero cesó por completo su actividad. Al día siguiente, vi a Elena en el supermercado y noté en su rostro una tensión difícil de disimular. Fingió no verme. Yo seguí caminando como si nada. Esa noche, mi madre me llamó. Dijo que Elena estaba preocupada porque, aparentemente, había surgido un problema de validación con la beca. Usó esas palabras exactas, como si se las hubieran dictado. Al parecer, el comité le había enviado un mensaje pidiendo aclaraciones sobre la veracidad de ciertos datos. Julián, por supuesto, no entendía de dónde salía todo eso. Según mi madre, él repetía una y otra vez que alguien tenía que estar inventando cosas por envidia. No dije nada. Solo escuché, con el teléfono pegado al oído y una sonrisa casi imperceptible, sabiendo que la cuerda ya estaba tensa y que bastaba un pequeño tirón más para que todo el teatro se viniera abajo. Porque la mentira, cuando se convierte en hábito, no solo pierde fuerza, también se convierte en una trampa. Y Julián, en su arrogancia, había caído en la suya propia. Yo solo había retirado la red. Actualización 4. La respuesta oficial del comité llegó exactamente 14 días después del envío de mi correo. Para ese momento, el silencio de Julián en redes sociales ya era absoluto, lo cual no pasó desapercibido para quienes lo habían llenado de aplausos días atrás. Sus publicaciones, antes constantes y cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de éxito precoz, habían sido súbitamente abandonadas, como si de pronto se hubiese desinflado el motor que lo movía. Su madre, en cambio, seguía aferrándose al relato que ella misma había contribuido a construir. Decía que estaban atravesando una revisión de rutina del programa, como parte de los protocolos estándar de selección, y que no había de qué preocuparse. Sin embargo, su tono al hablar era más frágil, menos convincente. Los círculos familiares ya no la escuchaban con la misma atención, y en más de una ocasión noté miradas cruzadas, susurros entre tías y primas que empezaban a preguntarse, en voz baja, si acaso algo no encajaba del todo. No tuve que esperar mucho para conocer el desenlace. Una tarde, mientras salía de una reunión de trabajo, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era baja, vacilante. Me dijo que no sabía si debía contarme, pero que Julián había sido oficialmente descalificado del programa por inconsistencias graves en su postulación. Usó esas palabras exactas, inconsistencias graves. Aparentemente, el comité había solicitado documentación adicional para validar su testimonio y, al no recibir respuestas claras, decidieron revocar la beca. Él había intentado dar explicaciones vagas, y en algún momento incluso se atrevió a decir que todo lo recibido había sido un préstamo familiar no formalizado, pero las fechas, los montos y los mensajes lo delataban.
Según lo que ella escuchó de Elena, quien por supuesto se negó a hablarme directamente, la decisión del comité fue tajante e irreversible. A partir de ese momento, la estructura familiar comenzó a resquebrajarse de una forma lenta pero evidente. Nadie hablaba del tema de forma abierta, pero era como si una nube incómoda flotara en cada conversación. Julián, el que antes ocupaba el centro de todas las miradas, se volvió esquivo, taciturno. Se aisló en su cuarto y evitaba asistir a reuniones. Incluso dejó de responder los mensajes de los primos que antes lo seguían como si fuera una especie de gurú juvenil. Su madre, en cambio, volvió a tomar su rol de víctima de manera casi automática. Decía que todo esto era una injusticia, que el sistema siempre encontraba la forma de destruir a los jóvenes que intentaban progresar, que había una mano negra detrás de todo. Pero no se atrevía a señalarme directamente. Lo intentó, lo sé, pero no tenía cómo probar nada, y además sabía que su hijo había mentido, aunque no lo admitiera en voz alta. El escándalo no fue público, pero fue suficiente para que su círculo cercano comenzara a mirarlo con otros ojos. Unos días después, ocurrió lo que para mí representó la culminación simbólica de esta etapa de la venganza. Elena me llamó. No para pedirme disculpas, ni para explicarme nada, sino para gritarme. Estaba fuera de sí, completamente desbordada. Me dijo que sabía que yo tenía algo que ver con la denuncia, que nadie más podría haber tenido acceso a las pruebas, y que lo había hecho solo para destruir a su hijo por celos, por resentimiento, porque nunca pude tener una familia propia. Me lanzó una cantidad de acusaciones absurdas, todas teñidas de esa rabia impotente que surge cuando alguien se ve enfrentado a la verdad y no sabe cómo manejarla. Yo la escuché con una frialdad que ni yo misma me reconocía. Cuando hizo una pausa, quizás esperando una justificación o un contraataque, le dije con voz firme que no tenía idea de lo que hablaba. Y luego añadí, con deliberada crueldad, que si Julián había mentido, el problema no era quien lo expuso, sino que lo haya hecho en primer lugar. Su respuesta fue gritarme que yo era una desgraciada sin corazón y colgar el teléfono con un golpe que, estoy segura, resonó en toda la casa. Esa noche, dormí con una serenidad que no sentía desde hacía meses. No porque me alegrara del sufrimiento ajeno, sino porque por fin había restablecido algo que para mí era fundamental, el equilibrio. Durante demasiado tiempo había dado sin recibir, había sido utilizada, ignorada y finalmente borrada de una historia que yo había financiado con sacrificio y cariño. Mi silencio había sido manipulado, mi bondad ridiculizada. Pero ya no. Ahora el relato estaba roto, la imagen impoluta había sido destruida desde adentro, con las mismas pruebas que ellos mismos dejaron tiradas con descuido, creyendo que nunca habría consecuencias. Julián ya no era un ejemplo a seguir. Su nombre había sido borrado del listado de seleccionados del programa, y lo que quedaba era un adolescente derrotado, encerrado en su habitación, rumiando su caída. No me detuve allí. No porque necesitara continuar hiriendo, sino porque aún había una última pieza del rompecabezas que quería mover. No iba a permitir que todo quedara como una simple desilusión o una mala jugada del destino. Quería que la mentira quedara registrada para siempre, que no pudiera ser borrada ni reemplazada por otra historia falsa más adelante. Quería que cada vez que intentara presentarse a algo nuevo, cada vez que construyera una nueva versión de sí mismo, la sombra de lo que había hecho lo persiguiera. Y para eso, aún tenía una carta guardada. Una que, hasta ese momento, nadie imaginaba que me atrevería a usar. Actualización final. Un mes completo transcurrió desde que Julián fue oficialmente eliminado del programa internacional. 30 días exactos en los que el silencio se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en su castigo. Ya no salía de casa con esa seguridad de antes, ya no publicaba frases de superación ni subía fotos editadas para alimentar su narrativa heroica. Su cuenta de Instagram, que antes actualizaba casi a diario, había sido archivada por completo. Algunos amigos aún lo defendían, diciendo que lo habían sabotado, que el mundo estaba lleno de envidiosos, pero poco a poco, el eco de su mentira comenzó a extinguirse. Y no porque las personas dejaran de hablar del asunto, sino porque nadie se aferra mucho tiempo a una historia que se viene abajo con pruebas tan contundentes. Elena, por su parte, optó por la estrategia que mejor conocía, hacerse la víctima. Insistía en que todo fue una maniobra cruel para destruir a su hijo,
pero lo decía con una voz que ya no convencía ni a ella misma. Algunos familiares le creyeron por un tiempo, otros fingieron hacerlo por cortesía, pero la mayoría comprendió que algo oscuro había en todo ese ascenso repentino y esa caída tan precisa. Incluso los tíos más ingenuos, aquellos que siempre la habían defendido, comenzaron a guardar distancia. La decepción tiene una forma peculiar de sedimentarse en el ambiente, no se expresa con gritos ni con acusaciones, sino con silencios prolongados, con saludos más cortos, con la ausencia gradual de invitaciones a reuniones o llamadas de cortesía. Elena, poco a poco, quedó en la periferia de esa red familiar que antes la sostenía. Yo, mientras tanto, no mostré señales de victoria. No celebré, no me pavoneé, no hice comentarios sarcásticos en voz alta. Continué con mi vida con una normalidad que solo alguien que ha planeado meticulosamente su venganza puede sostener sin esfuerzo. Porque para mí, la destrucción de su relato no era un trofeo que necesitaba exhibir, sino un acto de justicia silenciosa. Sin embargo, aún faltaba algo. Una última acción. La pieza final. Guardaba en mi poder un conjunto de archivos que nadie más tenía. Las capturas de las transferencias con sus comentarios burlones, los mensajes donde él reconocía haberme manipulado, las fotos en las que aparecía posando con ropa y objetos que había comprado con mi dinero, y sobre todo, el archivo estrella, aquella carpeta en su celular, la misma que descubrí accidentalmente, llena de imágenes y pantallazos que él mismo había guardado como prueba de su hazaña, pero que, en su arrogancia, nunca pensó que podían volverse en su contra. Durante semanas, consideré simplemente dejarlo así. Después de todo, ya estaba derrotado. Ya no podía aspirar a repetir su mentira. Pero entonces, recordé sus palabras aquella tarde en la cocina, cuando creyó que yo no lo escuchaba, cuando le dijo a sus primos que las tías solteronas eran las más fáciles de manipular. Esa frase me ardía aún en la memoria, no por el insulto, sino por la certeza con la que lo había dicho. Y fue esa certeza lo que decidí aplastar. No bastaba con verlo caído. Quería que su mentira fuera recordada. Que cada vez que alguien buscara su nombre, la verdad apareciera antes que cualquier intento de redención. Creé un blog gratuito, anónimo, sin firma, sin datos personales, con un nombre neutro y un diseño sobrio. Allí subí toda la información, ordenada cronológicamente, sin comentarios editoriales. Solo los hechos. Capturas, documentos, audios. Cada imagen venía acompañada de su contexto, fecha, relevancia, implicaciones. Era una especie de archivo público de la mentira. No necesitaba viralizarse para cumplir su función. No quería escándalo, quería permanencia. La verdad no necesita gritar cuando está bien documentada. Después de publicarlo, lo compartí en 2 lugares clave, un grupo cerrado de antiguos egresados del colegio de Julián, donde varios excompañeros lo habían defendido. Y en un foro académico de becas internacionales donde los procesos de postulación y ética son constantemente debatidos. No usé ninguna frase incendiaria. Solo compartí el enlace diciendo que podía resultar útil para reflexionar sobre la importancia de verificar las historias que se presentan como inspiradoras. Bastaron pocas horas para que el enlace comenzara a circular. Los primeros comentarios fueron de asombro, luego vinieron las preguntas, los análisis, las conclusiones inevitables. No se trataba de un ataque emocional. Eran los propios lectores los que, al enfrentarse a las pruebas, llegaban solos a la conclusión. Julián no era un joven admirable, sino un embustero que había tratado de usar el dolor ajeno como trampolín. Un caso más de cómo la manipulación emocional puede camuflarse de mérito. El efecto no fue inmediato, pero sí implacable. Algunas personas cercanas a él comenzaron a eliminar las publicaciones donde lo felicitaban. Algunos profesores que lo habían apoyado borraron sus comentarios o editaron sus textos para ya no mencionarlo. La directora del colegio, según me contó una amiga que trabaja allí, mandó a archivar las publicaciones institucionales en las que se lo citaba como ejemplo de superación. El espacio que antes ocupaba en el imaginario colectivo fue disuelto sin necesidad de pronunciamientos oficiales. Simplemente, desapareció. Y fue entonces, justo entonces, cuando lo vi en la calle, por pura casualidad. Estaba sentado en una banca del parque, solo, con la mirada perdida. No me vio.
o si lo hizo, fingió no hacerlo. Vestía la misma chaqueta que yo le había comprado para el viaje, ahora desgastada, sin el brillo que tuvo alguna vez. Tenía el rostro más pálido, más delgado. Cargaba una expresión que no era de rabia, sino de vergüenza. Una vergüenza callada, rumiada, de esas que no se quitan con el tiempo porque no son producto de una injusticia, sino de una verdad revelada. Seguí caminando sin detenerme. No necesitaba decirle nada. Él ya lo sabía todo. La mentira, su mentira, había sido desmontada pieza por pieza. No por una explosión abrupta, sino por una demolición silenciosa, meticulosa, definitiva. Y ahora, cada vez que intentara contar una nueva historia, cada vez que intentara reinventarse, tendría que cargar con el peso de lo que una vez fue expuesto. La red está hecha para recordar. Y yo me aseguré de que nunca lo olvidara. Porque hay venganzas que se gritan y otras que simplemente se ejecutan. Y la mía, silenciosa, documentada, irrefutable, ya era parte de su historia. Para siempre.